Buenas tardes a todos los presentes. Hoy tenemos la oportunidad en Casa Árabe de asistir a la conferencia Coleccionar y comisariar arte islámico en el siglo XXI. Participan en la conferencia Tim Stanley, que es comisario jefe de Oriente Medio en el Victoria and Albert Museum, que ya tuvo ocasión de estar aquí con nosotros hace aproximadamente año y medio, con ocasión del premio Yamil, Santiago Saavedra, director de Ediciones El Viso, y Guillermo de Osma, historiador del arte y galerista, que también estuvo con nosotros recientemente en la velada, digamos así, que dedicamos a Mariano Fortuny, hijo, Mariano Fortuny Madrazo. El origen de esta conferencia es, entiendo yo, la necesidad que tenemos aquí en Casa Árabe de contribuir precisamente a hacer visibles una serie de tendencias muy importantes en relación, por un lado, con el mundo árabe y en relación con también aspectos concretos del arte islámico. Curiosamente, el arte siempre es islámico y una de las principales lenguas es el árabe. Y es arte islámico porque las aportaciones de países como Turquía, como Irán, como India y Pakistán, y como no, el caso nuestro de España, de Al-Ándalus, son fundamentales para ese arte. Hay varias exposiciones circulando recientemente. Hay una exposición inaugurada hace 15 días, 10 días, en Sevilla, en Los Venerables, en la Fundación Focus Abengoa, denominada NUR. En Londres recientemente se inauguró The Everlasting Flame, sobre el arte ligado al zoroastrismo, y hay muchas exposiciones que están poniendo en diferente valor, no solamente en el caso del zoroastrismo, no es arte islámico como tal, pero el arte del Oriente Medio y de las zonas de influencia. Pero existen muchas más tendencias, hay a diferentes niveles. Existe todo el intento por parte de los países del Golfo de apoyar su industria cultural y su construcción nacional también mediante ejercicios como puede ser la creación del Museo de Arte Islámico de Doha, o como puede ser las diferentes actividades en Abu Dhabi, Dubái, la potencia cada vez mayor de Omán y una serie de países, evidentemente el más importante a todos los efectos siempre es Arabia Saudí. Hay otros fenómenos también, como la mayor importancia precisamente de compañías como pueden ser Christie's y Sotheby's, incidiendo cada vez más en este tipo de mercado, y hay, insisto, infinidad de cuestiones y de temas que están sobre la mesa y que yo creo que la aportación de los tres ponentes puede ser de especial importancia. Cada uno de ellos proviene de un mundo y todos ellos son complementarios, pero sin más voy a dejar la palabra ya a Tim Stanley, que será quien ocupe la mayor parte del tiempo, y posteriormente Santiago Saavedra como editor y Guillermo de Osma como galerista podrán hacer el contrapunto y los elementos que ellos quieran destacar. Muchas gracias. Tim. Good evening. Thank you very much for the invitation to talk here at Casa Árabe. Muchas gracias por la invitación para hablar aquí en Casa Árabe esta tarde-noche. Espero que lo que tenga que decir pueda resultarle de interés a los aquí presentes, porque este tema es mi trabajo diario, pero espero que también pueda tener cierta significación dentro del trabajo de los museos, y no solo ahí, sino ciertas ramificaciones en cuanto al mundo de la cultura en general, porque la gente en realidad cuando construye museos lo hace también para construir identidades. Los orígenes de lo que voy a comentar esta tarde se remontan a una conferencia que se celebró en el Museo del Louvre, en París, en 2004. Los conservadores del Louvre se dieron cuenta
de que en los 2 años anteriores se había producido y anunciado, se habían anunciado, mejor dicho, una serie de acontecimientos importantes, la creación de un museo de arte islámico en Doha, en Qatar, y también las exposiciones en muchísimos otros museos del mundo, por ejemplo, la colección del Museo de Copenhague, en Dinamarca, que es una de las más significativas de arte islámico, que iba a volverse a desarrollar. En general todas las colecciones, pero sobre todo la de arte islámico, que es la parte, el grueso, digamos, de la colección, de las colecciones que se exhiben allí. Y había otros museos también que iban a volver a desarrollar sus galerías de arte oriental, de Medio Oriente. El Metropolitan también dijo que iba a cerrar sus salas de arte islámico y a exponer una vez renovadas estas salas, dijeron, y así lo hicieron, ya están abiertas en la David Collection y, en fin, toda una serie de museos, todos los que he dicho, se lanzaron, y también a esta renovación, y también en el distrito de Kos, en Atenas, hay toda una antigua villa, una antigua mansión que se ha redecorado, se ha diseñado para lanzar todo un museo de arte islámico en Atenas. O sea, que había nuevos museos que estaban renovándose, y la verdad es que a mí me pareció que tenía que haber alguna causa de que todas estas grandes instituciones decidieran crear o recrear, digamos, todas sus exposiciones de arte islámico. Y para ello se hizo, digamos, una conferencia en la que se trataron de buscar estas en el Louvre, donde se trataba de ver un poco cuáles eran las causas. Y esto fue en 2004, como digo, y solo 3 años antes se había producido ya los atentados del 11 de septiembre. Y fueron los distintos museos, uno a uno, en el Benaki, por ejemplo, el de Viena, el Victoria y Alberto, el Metropolitan, todos ellos decían, bueno, es que en realidad todo esto no tenía que ver con lo que había pasado, porque ellos habían tomado las decisiones de renovar o de cerrar para dar cabida a otras exposiciones y luego volver a exponerlas por una serie de razones. El Louvre, por ejemplo, su actividad se debía a una serie de decisiones que se habían tomado a nivel estatal, porque el VIA, el Victoria y Albert de Londres, sí que tiene participación estatal, pero en concreto no hay tanta intervención como en el caso de Francia, en donde realmente están totalmente bajo el control estatal. Había sido precisamente el presidente Chirac el que había decidido en su momento que había que renovar toda la sección de arte islámico en el Louvre, y que había que crear un departamento de arte islámico en el Louvre y encontrar financiación con toda la financiación que esto requeriría. Pero todo ello tampoco, y también estaba un poco relacionado con la crisis que había habido en el mundo cultural de Occidente desde 2001, y efectivamente hasta cierto punto, pero sobre todo era el resultado de un recorrido individual de cada uno de los museos por su cuenta, este renovado interés por el arte islámico. Y de ahí que desembocará esto con la creación del nuevo Museo de Arte Islámico en Qatar, que además era un edificio emblemático creado por Ian Pate, uno de los máximos representantes de la arquitectura, y además parecía que iba a tener una cierta continuidad, porque los cubaitíes precisamente habían creado una institución similar que había sido destruida durante la invasión iraquí en el 91, y era algo que quedaba todavía pendiente en el Golfo, algo que había que terminar de hacer en el Golfo.
Había, por otro lado, un cambio de identidad muy importante que se estaba desarrollando y una nueva presencia. Ya no tanto se debía a que las causas de que esto se hubiera producido fueran una sola, hubiera un solo motivo, pero el público en general tenía la percepción de que algo tenía que haber detrás de todo este nuevo renovado interés por el arte islámico. Parecía como que el arte islámico se hubiera vuelto más importante, cada vez tener una predominancia mayor, más que ser un poquito la hermanita pobre dentro de todos los demás artes del mundo. Y de ahí que se le diera un renovado énfasis a estos nuevos acontecimientos. Y tenía, como digo yo, decía antes, un significado en relación a la búsqueda de nuevas identidades para, en general, los pueblos de Oriente Medio. Esa identidad está ahora cristalizándose en torno a la expresión arte islámico. Pero tenemos que recordar que arte islámico no es una denominación que se haya inventado en Oriente Medio, se inventó en Europa, empezó a utilizarse alrededor del año 1900. Y lo que reflejaba era un cambio en la forma en que los europeos veían o percibían el arte de aquella parte del mundo. A mediados del siglo XIX había diferentes términos para referirse al arte de Oriente Medio y del sureste y del sur de Asia. Y esto formaba parte de un proceso general de crear categorías e ir creando una especie de encasillamiento para poder referirse con facilidad a diferentes conceptos. Por ejemplo, en 1856, en la gramática de Ormond se decía que lo mejor era hablar de arte árabe, otros decían arte moro para hablar del arte de la zona de Marruecos y del sur de la época de la dominación árabe en la península ibérica. Y se hablaba de arte árabe para denominar a todos aquellos. El autor de la gramática de los ornamentos trataba de elaborar un sistema que trataba de permitir entender el arte producido en estos países. Y él pensaba que la conquista árabe en el siglo VII era la que creaba una nueva zona geográfica en donde se habían desarrollado todos esos eventos históricos. Más adelante, en ese mismo siglo, el siglo XIX, ya se hacía una distinción entre lo que se consideraba arte árabe y arte persa, como dos diferentes corpus de producción artística. Y más adelante, ya a finales del siglo XIX, se decía l'art musulman en francés, el arte musulmán o el arte maometano. Y después, F.R. Martin, el especialista sueco, llegó al término arte islámico, que es el que acabó acuñándose y el que adquirió ya predominio a finales, como digo, del siglo XVIII, primeros del siglo XIX. Los acontecimientos políticos y el desarrollo económico más amplio en Oriente Medio ha hecho que el propio arte islámico en los últimos tiempos haya adquirido también cada vez más predominio dentro de los propios países islámicos. Como digo, por ejemplo, se creó un museo en el Cairo, en Egipto, el Museo de Arte Árabe. A principios del siglo XX ya se podía hablar perfectamente en ese momento del arte árabe como una producción artística separada diferente al arte islámico. Y poco a poco esto se iba haciendo encajar con el sistema político de la época, que estaba dominado por los nacionalistas árabes. En términos más amplios, en las últimas décadas hemos podido ver sobre todo la caída del nacionalismo árabe, que ha sido sustituido por formas de islamismo. En Oriente Medio, en sí mismo, la idea del arte islámico cada vez se vuelve algo más aceptable y en sí mismo lleva
algo que resulta muy útil estratégicamente hablando para los coleccionistas de arte islámico, porque el término arte árabe era muy productivo en términos de centros principales de producción, pero con la conquista otomana, los principales centros de innovación a partir de mediados del siglo XVI se han situado fuera realmente geográficamente del mundo árabe en sí, en la capital otomana de Estambul, en Asia Central, etcétera. Hasta 1517 se había hecho un arte muy interesante en Oriente Medio. Y llamarle arte árabe no tendría mucho sentido si uno es un coleccionista, pero si uno lo puede llamar arte islámico, entonces uno puede hacer coleccionismo en toda la región desde el siglo VII hasta el siglo XIX o XX. Desde el punto de vista europeo, el término arte islámico es muy útil porque en términos de crear cursos universitarios o también de organizar museos, nosotros tenemos que dividir el mundo más o menos en bloques bastante amplios. Y si tenemos términos útiles que nos cubran muchos países pequeñitos, pues sirven mucho. Por ejemplo, decir África. Pensamos, África, pues eso resulta muy natural porque nosotros entendemos la geografía del mundo desde el principio de estos términos de bloques como África, muy útil también para los museos. Entonces tiene una sección que se llama arte africano dentro del museo. Lo mismo con China. China es un país, pero es tan grande que también tiene su propia, digamos, su propia autonomía y su propio carácter, sus propias características dentro de la región, y se puede decir arte chino. Y el término arte islámico ayuda mucho porque permite y tiene una utilidad tanto de los países de la misma región como de fuera de la región. Permite organizar las cosas y estructurarlas más fácilmente. Dentro de este patrón un poco sistemático de tratar de dividir el mundo en áreas que llamamos de distintas maneras, hay un área en la que cuando la gente empezó a utilizar el término arte islámico, el VIA, el Victoria y Albert, fueron una de las primeras galerías en utilizarlo en torno al 1950, pero en aquella época el coleccionismo de arte de Oriente Medio estaba dominado sobre todo por Gran Bretaña, Francia. Todavía, políticamente hablando, había algunas que estaban bajo el dominio político de estas dos grandes potencias, otras que ya estaban independizándose, aunque estaban muy supeditadas, pero otras que se estaban cada vez volviendo más importantes, entre las que estaban independizándose porque tenían petróleo, por el canal de Suez. Pero en aquella época pues no se veían a lo mejor como tan prioritarias, cosa que pudo cambiar un poquito después de la crisis de Suez, pero el nivel general, en general la gente le da poquita importancia, y en mi propio museo, en el VIA, yo tuve bastante suerte porque en el siglo XIX el museo había comprado la alfombra Carteville, que es enorme. Tiene 10,5 metros de largo y 10 de ancho. Y se había creado ya un espacio especial para esa alfombra dentro del museo porque se había comprado en 1853 esa alfombra, la alfombra Carteville, y fue justo en esa época cuando estaba rediseñando el museo. Se estaban construyendo pequeñas galerías en torno al edificio principal y se rediseñó una de esas galerías para que fuera lo suficientemente ancha como para que justo se pudiera poner la alfombra Ardabil justo allí en el centro. Y cuando empezó el museo, ya a finales de 1940, dejaron la alfombra Ardabil donde estaba porque pensaron que sería una tontería tratar de colocarla en cualquier otro lugar del edificio, y pusieron toda su colección de arte islámico alrededor. Luego,
Posteriormente, cuando volvimos a reestructurarlo, el edificio el año 2006, entre 2004 y 2006, sabíamos que ese predominio, esa gran presencia que tenía la alfombra, no iba a tener que seguir estando ahí y que teníamos que cualquier cosa que hiciéramos la íbamos a tener que hacer girar en torno a ello. Y esto se debe precisamente también a esa idea. Y lo que quiero decir es que cada institución tiene su propia historia, su propia trayectoria, trabaja con las colecciones que tiene, que ha heredado desde el pasado, y también sigue tratando de construir nuevas colecciones, pero al mismo tiempo ciertos factores externos le dan mayor relevancia a unas partes de sus colecciones o a otras. Es posible que este historiador sueco hace unos 100 años inventara el término arte islámico, Martin, pero se ha convertido en algo muy útil para mucha gente ahora. Este término además ha sido adoptado por la población más rica de los coleccionistas de la zona, de los países del Golfo, los grandes dirigentes del Golfo. Crearon en su momento el Museo de Arte Islámico en Kuwait. Ahora existe este otro museo impresionante de arte islámico en Qatar. Ellos, en aquellos estados en donde no había una tradición cultural muy marcada, porque eran poblaciones nómadas, relativamente pobres, han podido ahora utilizar ese término, dotarse de un marco islámico para la cultura del pasado que le pueden enseñar al mundo y a sus propias poblaciones como algo que les pertenece a ellos. Y están utilizando la creación de museos como parte de una estrategia para crear y generar actividad, tanto económica como de otras características dentro de sus países. Lo más claro, el ejemplo más evidente, es el Emirato de Abu Dhabi, que es el más rico de los Emiratos Árabes Unidos, en donde están creando la isla de los museos. Es decir, varios museos en una misma isla y al mismo tiempo realizando inversiones económicas y residenciales en la zona. Se han dado cuenta de que los museos tienen un atractivo para que venga la gente de fuera y para que visiten Abu Dhabi, y al mismo tiempo, bueno, pues pueden también hacer otro tipo de actividades como tomar el sol o irse de compras. Además, aprovechando esa visita a los museos. Por nuestra propia experiencia, sabemos que eso también le interesa mucho al gobierno de Dubái. Porque Dubái es un centro político muy importante para todo tipo de servicios financieros y de otras características, y no solamente es por la riqueza petrolífera que tienen, sino que su máxima riqueza es porque son una plaza bursátil y mercantil. Y ellos lo que están intentando es crear una especie de sector museístico y otros tipos de actividades para poder dar un poquito un barniz de complejidad cultural a un lugar que básicamente ha estado dedicado a actividades comerciales, y hacerlo así más atractivo para que la gente vaya a vivir allí. Así que pueden ver aquí que los museos no solamente consisten en crear algo que permita elaborar una identidad, sino que es algo muy ventajoso, como muchas otras industrias culturales, para crear un contexto en el que se puedan desarrollar otras actividades y generar otras actividades para que los lugares sean más interesantes y atractivos para las personas. Creo que nos encontramos en una fase en la que ha habido muchos términos que nosotros empleamos al referirnos a arte de Oriente Medio, arte islámico, porque estos términos se tachan de eurocéntricos y demás, pero
en el VIA no tenemos una sección per se de arte islámico, porque tenemos una tradición que data más allá de la creación del propio museo de diseños y colecciones del sur de Asia. Cuando se reorganizó a principios del siglo XX el museo, se creó una sección india que cubría tanto arte de tradición islámica como no islámica del sureste asiático, pero se le llamaba sección de India, luego, a pesar de todo. Luego se cambió sección de sudeste asiático y al final se acabó creando otra sección que se llamaba suroeste asiático y África del Sur, o África Austral. Y entonces luego estaba la sección del Lejano Oriente, la sección India, y tenemos sureste asiático todavía, pero seguimos sin tener un término práctico que pueda ser comprendido por todo el público, que abarque todo el Oriente Medio y África del Norte. Y es verdad que todo esto puede ser una perspectiva muy eurocéntrica, porque solamente se puede hablar de que es Oriente si uno se sitúa geográficamente en Europa, pero yo creo que esto es algo que entiende todo el mundo, todas las publicaciones, tanto de divulgación como especializadas, y todo el mundo sabe que nos referimos por ese término a esa región. Ahora, yo me digo a mí mismo, ¿y esto cómo se lo puedo explicar a otras personas? Y a mí se me ocurrió que para nosotros en Gran Bretaña, Oriente Medio es un término un poco problemático porque es americano, es de Estados Unidos. En el pasado, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, nosotros hablábamos de Oriente Próximo, es decir, hablamos del extremo más oriental del Mediterráneo. Teníamos Oriente Próximo entonces, y luego estaba Oriente Medio, etcétera. Y, por ejemplo, en otros términos, en otros países europeos todavía se habla de Oriente Medio y Próximo, o Próximo y Medio, no solo de Oriente Medio. Y también así lo hacíamos nosotros en su momento. Y básicamente eran aquellos lugares a los que uno se refería. ¿Por qué se decía Oriente Próximo? Oriente Próximo era al lugar al que se podía llegar en barco, atravesando el Mediterráneo, hasta el extremo del Mediterráneo. Luego estaba, si había que ir más lejos, era Oriente Medio. Pero después, ahora la gente va siempre en avión en vez de en barco. Y esa separación para los americanos, como ellos iban sobre todo en avión, pues no les tenían, para ellos no era muy lógico que se dijera Oriente Próximo, Oriente Medio. Para ellos era todo lo mismo, Oriente Medio. Y entonces lo que ocurre es que los términos que se usan, aunque sean eurocéntricos o en algunos casos parten desde Estados Unidos, son términos que también utilizan las personas de esa misma región para autodenominarse a sí mismos. Y a lo mejor, y esto, digamos que ha habido una apropiación de esos términos por parte de los usuarios. Y lo mismo que Martin inventó el término arte islámico, y ahora no solo se usa, y se usa también hasta incluyendo el arte persa, porque ahora tenemos antes lo que ya era el arte árabe del Cairo, que se llama Museo de Arte Islámico en el Cairo. También hay un Museo de Arte Islámico en Teherán. Y en Turquía, incluso todo lo que tiene que ver con la herencia árabe de Turquía se le ha dado mayor preponderancia. Y ahora, lo que antes era un país muy nacionalista, incluso también se ha abierto y habla de su arte islámico. Y, por supuesto, luego está el arte de la Turquía otomana, que se llama arte otomano. Y lo curioso es que en Oriente Medio precisamente están utilizando estos términos para que digan lo que ellos quieren que se diga con ellos, y no porque alguien se lo haya implantado desde fuera. Y probablemente van a terminar de conseguirlo y que van a tener que cubrir las cosas que ellos quieren que se cubra. Están en ello, y yo creo que es probablemente a donde se llegará. Las colecciones que se han realizado, sobre todo en Oriente Medio y por personas originarias de esa zona y otros países, están entendiendo cada vez más lo que es el arte islámico. Yo, cuando veo la colección de mi propio museo,
que es una de las mayores del mundo, sí contiene elementos que están conectados con el arte de la caligrafía, por ejemplo, pero en el siglo XIX se estaba coleccionando arte islámico para que resultase o para que fuese un modelo para los diseños del diseño británico. La caligrafía no sirve de gran cosa si uno es un diseñador británico, a menos que esté creando algo para el mercado de Oriente Medio. Y así que no se estaban coleccionando sistemáticamente muestras o piezas de caligrafía, sino que fue un poco de casualidad que de repente tenía caligrafía, pues se había elegido el objeto o la pieza porque tenía una técnica interesante y había caligrafía. Sin embargo, las colecciones más recientes, sobre todo las del Golfo, tienen un concepto mucho más amplio del arte islámico, donde se abarcan muchas más cosas, cosa que no se hacía hasta el siglo XX, es decir, no se hacía durante los siglos XVIII y XIX en las colecciones hechas en Occidente. No sé si tengo más tiempo, pero en fin, lo que quería comentarles era un poco cuáles eran las cuestiones que rodean el arte islámico y todo lo que las rodea, es decir, el contexto en el que se desarrollan cambia a medida que cambia el equilibrio de poderes también en el mundo en general. Muchas gracias. Gracias. Santiago Saavedra es un editor, ha estado muchos años dedicado y sigue estando intensamente a cuestiones relativas a la edición de arte, no solamente evidentemente en España y en Oriente Medio, sino en México y en bastantes otros países. Así que espero que nos dé una visión sobre, digamos, la interconexión, por así decirlo, entre edición, exposición, comisariado y relaciones también con los grandes museos. Sí, hola, buenas tardes. Primero quería preguntarle a Tim, que ha explicado muy bien un poco la evolución del concepto de arte islámico. Vamos a esperar que me... ¿Sí? Sí. ¿Lo puedes oír, Tim? Sí. A ver, seguimos probando. Por fin. Ya. Muy bien. Bueno, Tim, decía que después de la explicación clara que nos has dado de la evolución del concepto de arte islámico, te quería preguntar qué te parece la medio polémica o discusión que hubo a un momento dado sobre si el término arte islámico, que está basado en el Islam, que es una religión, era aceptable o no aplicarlo para todas las artes que se desarrollaron en el territorio de arte islámico. Igual que no había un arte cristiano, nunca se ha utilizado el término general de arte cristiano, puesto que había el arte románico, había, en fin, pues se planteó, creo, un momento dado, la misma discusión sobre si era adecuado o no utilizar como único término el de arte islámico para expresar toda esa amplia gama de manifestaciones artísticas, ¿no? Y del mismo modo que últimamente en la renovación de las galerías islámicas del Metropolitan no las llaman galerías de arte islámico, sino que han buscado una combinación muy larga de decir arte del... arte de Irán, arte del lejano. Altikama. Por ejemplo. Altikama. Arab lands, Turquía, Irán, Asia Central. Sí, con lo cual complicado. Oh, and later South Asia. Sí, además sureste, sur de Asia y sureste asiático. ¿Qué opina de esta controversia que hubo un momento dado que creo que incluso se reunieron directores de museos importantes del mundo para opinar sobre este tema? Yeah, well, it's a very interesting question. So, confusing to hear yourself speak. It's a very interesting question. I just told myself. Because I think we can start with the Metropolitan Museum and say, I'm sorry, guys.
Yo creo que podemos empezar con el Metropolitan como ejemplo del Alte Khalsa. Decía yo antes que era muy útil el término arte islámico dentro del mundo árabe y que no solo es aceptable, sino que cada vez es más popular, desde que hay cada vez más regímenes que dicen que no son ya nacionalistas árabes, sino islamistas. Y precisamente yo decía que ahora en el propio Irán, lo que era antes el Museo del Antiguo Irán es ahora el Museo de Arte Islámico. Y el término arte islámico cada vez se utiliza también en Turquía de manera mucho más respetuosa. Y luego además en Estados Unidos, a causa de la Revolución Islámica, hay muchas personas que escaparon de Irán y, por ejemplo, Munir Farmayon, que es un excelente artista, cuando hizo la instalación de arte contemporáneo, cuando inauguramos la Galería Islámica o Galería Islámica Oriente Medio del VIA, pues me dio un paseo por allí al día siguiente y me dijo, qué piezas más extraordinarias tenéis aquí. Yo dije, sí, son de Siria. Y me dijo, ¿pero qué haces tú aquí? Porque para ella, con esa alfombra arte vil en medio de la sala, ella creía que era solamente una sala para arte iraní, arte persa. Y ella, bueno, viene de Teherán y ahora ya vive en Estados Unidos, pero realmente ella solo se acuerda de la época de la monarquía del Shah, de la monarquía Pahlavi en Irán, y tenía un gran orgullo de la pieza artística de Irán en el pasado. Con lo cual, para ellos, que el arte persa se le marcara dentro del arte islámico no les resultaba aceptable. Y los donantes iraníes de origen persa no querían contribuir a financiar un ala del museo que estuviera bajo la denominación de arte árabe y viceversa. Y ahora, arte islámico, bueno, pues es una especie de cajón desastre político que es bastante aceptable en general, aunque en algunos sitios no, claro. En fin, yo no tengo evidentemente pruebas documentales de todo esto, pero yo creo que esta es la única manera de entender a las galerías, porque cuando uno entra en el Metropolitan, si uno hubiera entrado justo al poco de abrirse esas galerías, los guardias que están alrededor que están en la entrada para asegurarse de que uno ha pagado la entrada están emocionados. Es decir, que lo más bonito del Metropolitan es que todo el mundo que trabaja allí se lo toma muy en serio y están muy emocionados. Es como si fuera su casa porque es un sitio muy prestigioso donde trabajar. Entonces yo cuando fui no me lo decían como si sabiendo que yo fuera conservador de un museo, sino que me decían como si era público en general. Decían, oigan, que tenemos unas salas de arte islámico nuevas magníficas, porque estaban emocionados ellos mismos también. Así que yo me acerqué a ver estas nuevas galerías y entré en la sala de introducción o de presentación, donde había una introducción de arte islámico. Es decir, y había una gran exposición de arte islámico y al final lo llamaron arte Atikalsa, a pesar de que no fuera. ¿Y por qué cambiaron el nombre de esto de arte Atikalsa? Bueno, pues porque querían englobar no solo el arte de Oriente Medio, Asia Central, Sudeste Asiático, Sur de Asia, sin englobarlo bajo la denominación arte islámico. Y a mí, yo no tengo formación de historiador del arte, sino de historiador a secas. Y yo normalmente estuve estudiando la historia del Imperio Otomano, que duró de finales del siglo XIII hasta 1922, muchísimo tiempo. Casi la mitad de lo que nosotros llamamos Oriente Medio formaba parte del Imperio Otomano. Y este Imperio Otomano es
una categoría por sí misma y es lo suficientemente grande y compleja como para apoyar una investigación profunda de por sí. Yo me considero historiador otomano, pero no he debido tener mucho éxito como historiador otomano, porque cuando al final busqué trabajo, donde me encontré trabajo fue como conservador de arte islámico. En fin, lo único que he conseguido hacer como historiador otomano fue un curso en la universidad, y en la universidad ahora mismo Edwin Bosworth es el único que está haciendo algo parecido. Pero esa es la categoría a la que yo estaba acostumbrado en su momento, pero he tenido que hacerme a la idea de que ahora existe esta gran categoría más amplia de arte islámico. Y al principio pensé que me tenía que resignar porque era lo que todo el mundo lo llamaba, pero luego me di cuenta de que mucha gente ponía objeciones porque decía, bueno, tienen ustedes una sección de arte islámico, pero no tienen ninguna sección de arte cristiano, ¿no? Y claro, yo lo entendía. En cuanto a la Galería de la Teville de la Alfombra en el VIA, y yo me di cuenta de que todos los que trabajamos en esto nos damos mucho cuenta de que existe una gran diferencia entre el cristianismo y el islam. Y tampoco es que se me haya ocurrido a mí solo, esto lo he leído en los textos de otros historiadores. En primer lugar, porque primero empezó siendo el cristianismo una especie de movimiento religioso digamos que ahí en las últimas estribaciones del Imperio Romano, y no era nada especialmente importante, y hasta el siglo IV, cuando el emperador Constantino decidió hacerlo la religión oficial del imperio, empezó a florecer lo que pudiéramos llamar es el arte en el mundo cristiano. Sin embargo, cuando Mahoma fue a la Medina, en 602, creo, sí, cuando fue a la Medina, pues fue ahí cuando ellos cristalizaron como una comunidad religiosa distinta, pero vivían en una ciudad en donde todo el resto de la población era judía y donde no había ninguna autoridad imperial ni real. Así que Mahoma se convirtió en el líder religioso y político. Así que Islam, desde el momento del profeta, se desarrolló como una religión y al mismo tiempo como una política. Y después de la muerte del profeta, empezaron las conquistas de los primeros califas y se convirtieron en un gran imperio, el imperio islámico. Es decir, que el Estado que dominaba Oriente Medio desde entonces hasta el final tenía una misma ideología. Primero era un solo Estado y además tenían una ideología. El sistema político que habían heredado de los primeros musulmanes. Y por eso, islámico significa mucho más en ese sentido que lo que significa cristiano, en términos artísticos. Porque hay muchos países en donde el cristianismo, con partidos políticos cristianos, solo predominante y es la religión oficial, pero no tiene nada que ver con el sistema de estados islámicos en donde realmente el islamismo es la doctrina estatal. Y esto me hace que se me ocurra una cosa. Yo creo que nosotros nos malinterpretamos a nosotros mismos. Nosotros siempre creemos que somos europeos, pero es que no lo somos, porque en la Edad Media jamás nadie se decía que nosotros éramos europeos. Se decía que éramos la cristiandad como mucho. Y cuando veo las galerías de Victoria y Albert, pues veo el arte de la cristiandad, digamos, hasta épocas más recientes. Entonces, mi fórmula original era la cristiandad más la Revolución Francesa igual a Europa. Y eso se me ocurrió. Evidentemente, seguro que se le había ocurrido a mucha gente mucho antes, pero no creo que sea yo el único al que se le haya ocurrido. Pero yo leía una fuente italiana de primeros del siglo XVIII, alguien hablando del ejército otomano, decía lo que habían hecho en Europa, o sea que ya a primeros del siglo XVIII había gente que se hacía referencia a nosotros como Europa, o sea que realmente quizás el término Europa se empezó a utilizar más con la Ilustración. Algo ocurrió en las
sociedad europea en los siglos XVII y XVIII que significaba que ya no nos identificábamos nosotros como la cristiandad, sino como Europa. Pero eso no ha ocurrido en Oriente Medio. Si pensamos en que si llamamos arte europeo, pues en realidad estamos, y lo comparamos con lo que era el arte de la cristiandad y Oriente Medio y el arte islámico, tendremos que darnos cuenta de que realmente se trata de términos muy equilibrados en función de su contexto. Como yo, que antes empecé estudiando a los otomanos, como decía, lo traté de ver también desde el punto de vista de la gente que estudiaba el arte del sur de Asia. El arte islámico es de un uso muy limitado para muchas personas, ese término, porque cubre muchísimas tradiciones y hay que utilizarlo con un poquito, con mucho cuidadito, con pinzas, diciendo, bueno, es, digamos, una especie de creación conceptual, pero no se puede utilizar tampoco según y cómo. Igual que el término arte del sur de Asia es algo que se presta a mucha polémica y es muy controvertido entre muchos de mis colegas que se dedican a estos temas. Nosotros, por razones políticas históricas, tenemos una sección aparte para el arte del sureste asiático, además de la del sur de Asia, pero es verdad que se trata de muy distintas poblaciones y hay que tratarlas de representarlas de manera muy equitativa. Ahora, para Oriente Medio el término arte islámico es muy útil y es verdad que también en el propio sureste asiático está muy de moda el arte islámico y hay mucha financiación para creación de museos de arte islámico en esas zonas. Gracias. Gracias. Creo que también sería interesante comentar un poco el caso de la singularidad española. España es probablemente el único país de Occidente que tiene un arte islámico propio, lo cual no ocurre en otros países que no sean islámicos hoy día. También es verdad que el arte islámico español es muy escaso. Fuera de España, particularmente, muchos museos tienen dificultad en representar bien el arte califal o el arte nazarí español. Tienen colecciones pequeñas. Volviendo al caso del Metropolitan en sus nuevas galerías, tuvieron que llegar a un acuerdo especial con otra institución que les prestara a largo plazo arte islámico español y por lo tanto es escaso. En las mismas grandes colecciones que se están formando en el Museo de Doha o en Qatar o en Kuwait está bastante escasamente representado y las pocas veces que aparecen piezas de origen español pues obtienen precios siempre muy elevados. Eso quiere decir que lo que tenemos aquí es un bien de gran valor y que desgraciadamente no hay ningún museo que se le pueda llamar de arte islámico español. Tenemos pues el Museo Arqueológico que se va a reinaugurar dentro de poco con sala importante de arte islámico. Tenemos la Alhambra, obviamente, con su museo que periódicamente pues también lo tiene muy presente, pero no hay prácticamente instituciones que estén dedicadas a acumular, a comprar o a formar una colección importante de arte islámico español porque hay poco. Lo mismo pasa en realidad con las exposiciones. Han hecho relativamente pocas exposiciones de arte islámico. Hubo la grande de Al-Ándalus en Granada en el año 92. La Alhambra periódicamente monta pues, los jarrones de la Alhambra o distintas exposiciones. Ahora hay la de Nur, pero que también la verdad es que hay, comparado con los bienes que tenemos desde el punto de vista arquitectónico, hay poca presencia por lo demás. Hay los museos provinciales, el Museo de Córdoba, el Museo de Granada, arqueológico, que tienen cosas estupendas, pero quizá pueda parecer que poco puestas en valor o que necesitarían de una modernización en su presentación y cosas así. Esto nos lleva también al tema del arte islámico contemporáneo, moderno y contemporáneo, que prácticamente yo creo que ninguna institución tiene dentro de su política de compras la idea de acumular sistemáticamente o de formar una colección de arte contemporáneo islámico, lo cual es una carencia que a través de los años se hará notar y que es una pena,
puesto que el capital que tenemos en origen es importante, pues sería muy interesante que de alguna manera hubiera instituciones que mantuvieran ese interés por ese arte y mantuviera unas colecciones actualizadas. En fin, yo creo que estas son las reflexiones que se podrían comentar a lo mejor un poquito más y en fin, y las someto así por lo tanto. Muchas gracias, Santiago. Ahora paso la palabra a Guillermo de Osma. Estamos viendo que hay grandes transformaciones, evidentemente de naturaleza económica, con la emergencia de nuevas zonas importantes en el mundo, como puede ser el Golfo, pero como también puede ser China o América Latina. Vemos que hay, digamos, mercados emergentes de arte, yo diría más que emergentes, emergidos, en lugares como Hong Kong o en Beirut o evidentemente en todo alrededor del Golfo. Y todo esto tiene que suponer evidentemente una nueva situación en relación con las colecciones, digamos con las galerías, con las colecciones privadas, con las relaciones entre lo privado y las instituciones públicas. Hoy, como ejemplo, creo que es hoy, el IBAM de Valencia está presentando la exposición Te con Nefertiti, que en su origen fue producida por el Museo de Doha, no el de Arte Islámico, sino el Museo de Arte Moderno. Precisamente Casa Árabe tuvo oportunidad de servir de nexo entre los comisarios y el IBAM y, insisto, hay mucho movimiento y yo personalmente no sé muy bien cuáles son las consecuencias de ese movimiento. Así que, Guillermo, por favor. Bueno, buenas tardes. Tampoco sé si yo puedo añadir muchísimo más. Mi especialidad es un poco otra, pero es verdad que primero enmendarle un poco a mi amigo Santiago el que se olvidara precisamente del museo de mi antecesor y pariente, y tenemos aquí una maravillosa representante que es el Valencia de Don Juan, donde hay una gran colección de arte islámico realmente excepcional, de textiles hispano-morescos absolutamente excepcional, institución que se funda en 1916, pero ya en el año 7, 8, 9 se habla del museo de don Guillermo, que fue un personaje muy interesante, político, ministro de Hacienda 2 veces con Maura, político conservador, pero liberal en el sentido de espíritu abierto, curioso, debía tener un genio soberbio, pero que algunos hemos heredado, pero bueno, personaje muy interesante y que deja esta fundación que realmente es extraordinaria y donde hay algunas piezas fantásticas, algunas, por cierto, de la colección de los Fortuny, que es otro amigo personal, digamos, del cual hemos hablado aquí, y también fue gran coleccionista, por cierto, de arte. Yo creo que antes se llamaba morisco, ¿no? De arte morisco, ¿no? Realmente el término islámico, efectivamente, en España es probablemente mucho más reciente que 1900, ¿no? O arte árabe, ¿no? O arte del norte de África. Fortuny padre fue un grandísimo coleccionista, subasta una gran parte de su colección en el año 75 y alguna de sus piezas acaba en el Valencia de Don Juan, igual que en otros grandes museos del mundo, ¿no? Y volviendo un poco al tema del mercado, yo creo que el concepto tiene mucho que ver también con el mercado, porque es muy cómodo, al final, utilizar el término descriptivo de las nuevas salas del Metropolitan, y a los americanos también hay que entenderles que llamar arte islámico, habiendo pasado, y hay este lado muy político y muy ligado a esta especie de fundamentalismo que se ha hecho muy presente en todos estos países y que ha complicado tremendamente las cosas, pues obviamente en Estados Unidos quizá no es políticamente muy correcto y han preferido este término más descriptivo para estas nuevas salas, ¿no? Pero está claro que para el mercado es muy cómodo tener para el mercado, para los historiadores, para el visitante, es decir, tener un término corto, muy fácil de retener y que se universalice de alguna manera es muy cómodo. Y yo creo que las grandes casas de subastas han hecho mucho
para que este nuevo término tenga una fuerza, digamos, como concepto y como categoría de coleccionismo muy importante. Igual que, por ejemplo, han acabado convirtiendo el arte iberoamericano en arte latinoamericano, ¿no? El Latin American es un concepto que viene casi de las casas de subastas, ¿no? Las famosas Latin American Sales, las subastas latinoamericanas bianuales que se hacen en Nueva York, desde el año 79-80 han ido marcando y han ido creando un coleccionismo de arte latinoamericano, ¿no? Ya no se habla casi del arte iberoamericano que hemos hablado o hispanoamericano, que en España se ha dicho hasta ahora siempre, ¿no? Y los grandes libros de los historiadores españoles eran el arte de Hispanoamérica o el arte hispanoamericano. No se hablaba aquí de arte latinoamericano. Hoy en día es un término que claramente le ha comido el terreno, ¿no? Igual que muchos otros, y yo creo que el mercado en eso tiene una enorme importancia. Y cuando todos los países del Golfo, que eran países muy modestos, se enriquecen de una manera tan, digamos, dramática y tan potente, con esta potencia brutal de ser los grandes productores del petróleo, y empiezan a coleccionar, que eso yo creo que es una cosa bastante reciente, Tim me corregirá, pero yo creo que el coleccionismo así en serio es relativamente reciente, pero claro, eso tiene un impacto tremendo en el mercado, tremendo, igual que el arte chino tiene unos precios que no tienen ninguna relación con lo que puedan tener muchísimas cosas que están pasando en Occidente en el mismo tiempo. Pintores, probablemente nos olvidemos de ellos dentro de 20 o 30 años, pues tienen unos precios de varios millones de euros, ¿no? Y lo mismo está pasando con el arte islámico, ¿no? Aparte de que pueda haber un problema de escasez, cosa que no pasa en el arte contemporáneo chino, por ejemplo, pero igual que en el arte chino histórico o en el arte islámico no contemporáneo, que también, por supuesto, ha pegado una gran subida estos últimos años. De hecho, antes es que ni hablábamos de arte islámico contemporáneo, no le hacíamos caso. Estaba ahí, por supuesto, pero no le hacíamos ningún caso, porque en cierta parte porque no valía dinero. Y yo creo que ese es un concepto bastante interesante. Yo me acuerdo que siempre me chocó al leer a Quentin Bell, que es un nombre que viene del laborismo inglés, o sea, más bien de la izquierda, decir que el arte existe porque se vende, ¿no? Y yo creo que el arte islámico tiene una presencia enorme porque se vende y se vende muy caro hoy en día. Y desde luego el arte contemporáneo, tanto chino como indio, como islámico, como por ejemplo el marroquí, que en estos momentos está también alcanzando grandes precios, pues tiene mucho que ver con la venta y con el mercado, ¿no? Yo creo que realmente eso ha cambiado también mucho la percepción, digamos, universal de todo esto, y obviamente ha propiciado que ellos mismos sean conscientes de lo que su dinero puede hacer y gracias a Dios lo están empleando en crear cultura, ¿no? O al menos territorios de cultura, como son estos grandes museos en todos estos, sobre todo en el Golfo, ¿no? Y bueno, yo sí quería un poco, Tim, preguntarte un poco qué pasa con el lado fundamentalista, es decir, qué concepto tienen los fundamentalistas islámicos, que desgraciadamente están presentes en muchos de todos estos países, qué concepto tienen o qué importancia le dan ellos al arte islámico. Y luego, si hay tiempo, yo creo que el tema de la guerra, en el caso, por ejemplo, sirio, o de las revoluciones, en el caso de otros países del norte, qué impacto ha tenido eso también, obviamente, el lado del destrozo y sobre todo en la arquitectura, pues ha debido ser enorme, ¿no? Pero quizás esas dos preguntas en la mesa, si tenemos tiempo, un poco la visión de los fundamentalistas islámicos sobre su propia cultura y su propia creación artística, y dos, un poco el tema de la conservación y de los problemas que ha habido tan tremendos con las convulsiones del Middle East, ¿no? del Próximo Oriente, ¿no?
The first question La primera was pregunta about something that Guillermo es algo que posits Guillermo as fundamentalist art. But actually, denomina that arte term is fundamentalista, almost, aunque it's a esto es contradiction una in terms, contradicción, because, tiene una contradicción if you look at intrínseca, the views porque of, fundamentalist is a very fundamentalismo ese es un término que tiene ya loaded term. mucha When I speak carga about Islamists, of course, this semántica. covers a very Cuando hablo broad de, group of se habla de political fundamentalismo, broad estamos range of hablando de un political amplio views. abanico And if de we- so if we put posturas aside y the posiciones term políticas. Y fundamentalist, if we dejamos de say, lado if lo you're que es going to el be fundamentalismo. as Si uno purist quiere as ser lo más purista posible, how do you ¿cómo, look as ¿qué es lo que se puede considerar arte desde el punto de vista islámico, digamos? Si se considera que el wahabismo, por ejemplo, un ejemplo, uno no debe nunca distraerse ni abstraerse de dedicar lo que uno hace a Dios. Así que es decir, que uno tiene que dedicarse y consagrarse a Dios, y cualquier forma de arte puede ser una distracción, no hay que distraerse. Y por eso de ahí que se hayan profanado tumbas y hayan destrozado monumentos en aras de un fanatismo extremo. Si el arte, por ejemplo, incluimos la arquitectura, y la arquitectura tiene una función, se hace un aeropuerto y queda bonito porque se le ha puesto una decoración bonita en el aeropuerto, bueno, tampoco creo que vaya a causar grandes enojos, y la persona piensa que, y las personas piensan que a lo mejor no están, tampoco suscitaría ansias de destrucción. Sin embargo, los talibanes, por ejemplo, en Afganistán, han destruido cosas que muchas personas de fuera de ese movimiento considerarían valiosísimas. Y se ha sugerido, y hay gente que ha aducido con mucha razón entre mis colegas, que a ellos esas cosas realmente no les molestan mucho. No es que les moleste tanto que haya ese arte o que exista, sino que lo han hecho realmente para irritar y enojar a la sociedad occidental y a los medios de comunicación occidentales. El Buda lo hicieron saltar en pedazos no porque estuvieran deseosos de destruir todas las obras de arte, sino para enojar a todos los medios de comunicación occidentales. He visto una película en Siria sobre la destrucción de monumentos y obras de arte, y muchos de ellos se han robado, evidentemente, para venderlos en el mercado internacional, por lo que parece, pero lo que ocurre es que uno de los monumentos más importantes de Siria, que es el minarete del siglo XI de la mezquita de Alepo, y del periodo de los siglos 7 y 8, en el que se creó la gran mezquita de Damasco, hubo una especie de hiato, de interrupción, hasta que en el siglo XI se encargó la construcción del minarete, y por lo tanto ese minarete tiene un significado como comienzo de la vuelta del arte a Siria después de la Edad Media, y eso era emblemático y se ha destruido. O sea que ahí podemos ver cómo se están destruyendo el arte y la arquitectura también. Sabemos que se ha hecho también grandes daños al paisaje urbano, como el zoco de Alepo, que se incendió y se le prendió fuego íntegramente. Se me ha dicho que ha habido grandes partes de ese zoco que quedaron destruidas en el incendio. Evidentemente ha habido problemas también con los museos, con la falta de seguridad, y también en Irak lo pudimos ver cuando se saquearon museos y bibliotecas. Y no es tanto, eso nos dice que esas personas sean bárbaros, sino que ellos no tenían ninguna participación en el aparato estatal que mantenía. Y nosotros que lo que queremos es que la gente en general aprenda y disfrute del valor de los museos como fuente de cultura y de identidad. Bueno, pues aquello en estos lugares no ocurrió nunca. Desde el dominio británico, en esa zona se crearon museos, pero sobre todo para los privilegiados, porque la inmensa mayoría de la población del país había quedado excluida de los principales propósitos educativos y económicos de
de estos museos. A estas personas, estas instituciones ni las entendían, ni se les había explicado nada, solamente las veía como parte del aparato estatal y por eso las atacaron después de la invasión. Y esas son las cosas que han ocurrido allí. Y por eso creo que parte del problema en algunos estados de Oriente Medio que no han construido un sistema educativo ni que fuera inclusivo, incluyente, ni educativo, ni económico, etcétera, lo mismo que ocurrió con las revueltas árabes del 2011. Durante mucho tiempo, por ejemplo, en Egipto, el control de los yacimientos arqueológicos se había quedado totalmente desmantelado y se produjeron numerosos saqueos y pillajes. Yo, por ejemplo, la ciudad de Apamea, en Siria, he visto fotos donde realmente todo el yacimiento está lleno de agujeros y de socavones de personas que estuvieron ahí tratando de saquear el yacimiento. Y en Apamea, como digo, se había conseguido volverlo a convertir en una atracción turística debido a que se habían reconstruido las columnatas de la época helenística y todo ese trabajo que se había hecho con la ayuda belga y de otros países ha quedado completamente destruido por parte de personas que estaban intentando buscar otras antigüedades y para saquearlo. Es una tragedia y es incalculable, pero también hay que recordar que comparado con el coste en vidas humanas que se ha producido en estos países, también eso es francamente terrible. No sé si puedo seguir. ¿Puedo hacer un comentario? Y es que yo soy el organizador del premio Jamil y tengo que responder a estas preguntas. Por ejemplo, ¿a qué realmente se le llama arte contemporáneo en el Oriente Medio? Nosotros siempre término arte islámico. Hasta Primera Guerra Mundial decimos arte islámico, pero a partir de la Primera Guerra Mundial ya no utilizamos el término arte islámico para referirnos al arte de Oriente Medio. Es una de esas grandes decisiones que toma, como de costumbre, una institución occidental, pero esto muestra también la gran diversidad de la índole y de la naturaleza de este arte. Por ejemplo, si alguien del sur de Asia o de Oriente Medio quiere llamar a su propio arte islámico, nosotros no nos oponemos, pero lo que no podemos hacer es imponer términos a personas que no piensen que esas obras son arte islámico. Por eso nosotros encantados de decir que es arte contemporáneo de Oriente Medio y ya está. Es un poco claro cuándo acaba el arte islámico, a partir de qué fecha, en qué región, y qué ocurre si lo hacen artistas procedentes del Oriente Medio, pero que ahora viven en otros lugares, como por ejemplo la arquitecta Zaha Hadid, que vive ahora en Londres. ¿Y qué decimos de su obra? Ahí hay que ser difusos en cuanto a las fronteras que puede tener este arte, a menos que el artista mismo nos diga lo que es y declare firmemente su identidad. Sí, antes de pasar a las preguntas y respuestas, yo quería hacer dos preguntas a Tim Stanley y un comentario más general a lo que nos dijo Guillermo. Por otro lado, destacar, yo creo que si Santiago Saavedra no se refirió al Instituto de Valencia de Don Juan, era para dejar la oportunidad a Guillermo de Osma que lo hiciera. Perdona, aprovecho un segundito solo para decir que el Valencia de Don Juan es la joya de la corona. Lo que pasa que muy discreta y lo más coherente de todo lo que tenemos por mucho. No, al respecto, una simple anécdota en la que nadie vea más de la anécdota. Precisamente cuando se inauguró en Sevilla la exposición NUR, hay al menos una pieza, yo creo que hay más, 5 piezas, 10 piezas. Sí, no, pero digo, es que me refiero a una en concreto. Hay una pieza que dice proveniente del Instituto Valencia de Don Juan. Entonces, había una señora que dijo, mira, esta pieza viene de Valencia. Entonces, digo, que nadie vea más allá de ello, simplemente esta anécdota. Las dos preguntas, la primera pregunta es, ¿en qué medida
y esto tiene que ver con lo que también Guillermo dijo sobre, digamos, hablando mal y pronto, la primavera árabe. ¿En qué medida el hecho de que después, y en parte también Tim ha abordado esta cuestión, que después de la revolución iraní de 1979 y la ruptura con todo el periodo anterior, llegaran numerosos intelectuales, es decir, más que llegaran, ya estaban de alguna manera instalados, pero ya se quedaron allí en Londres, que hubiera una gran cantidad de iraníes, no está haciendo también que de alguna manera se conforme esta noción de arte islámico, en el sentido de que en el momento en que las petromonarquías del Golfo y sus sociedades están empezando a adquirir arte, nos encontramos, me parece a mí, de manera desproporcionada en Londres con una gran cantidad de intermediarios de todo sentido, intelectuales, pero también galeristas o en general profesores, etcétera, en instituciones como la School of Oriental Art, School of Oriental and African Studies y otras instituciones, el Instituto del Medio Oriente, por ejemplo. Es decir, ¿en qué medida no estamos también ante un hecho de que la mayor parte de los intelectuales que se encuentran en Londres en realidad provienen de Irán? Debo decir que a nosotros nos sorprendió, a mí no me sorprendió excesivamente habiendo residido en Irán, pero una de las sorpresas del año pasado cuando presentamos el premio Yamil es que aproximadamente el 50% de los artistas o bien eran iraníes o bien provenían de familias iraníes instaladas en Canadá, en Estados Unidos, etc. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, cuando uno va al Museo de Arte Islámico de Doha y se fija específicamente en la cuestión de España o de las piezas viniendo de España, uno llega a la sensación de que se está tratando de duplicar el museo, por ejemplo, el Museo de Medina Zahara. Es decir, da la sensación, aunque insisto y quiero decir que es una sensación porque uno no se dedica a contar, que si en Medina Zahara hay 7 capiteles, en el Museo de Arte Islámico de Doha hay 7 capiteles, que si hay una celosía, hay una celosía. ¿Es esta impresión, yo diría, correcta por lo que se refiere al caso español y sobre todo si es, de ser correcta, si es generalizable? Es decir, este tipo de instituciones de alguna manera están tratando de duplicar, de hacer, en el mejor sentido de la palabra, una copia, pero sobre todo de hacer un espejo. ¿Y en qué medida es ello producto de las galerías, no, perdón, no de las galerías, sino de las subastas de Sotheby's o de Christie's, o ellas son simplemente un instrumento de la compra? Después haré un comentario a Guillermo. I think that there were several questions there. Y varias preguntas a la vez. Una sobre los iraníes en Londres. Y bueno, yo creo que probablemente había menos iraníes en Londres que turcos, desde luego. Pero los iraníes, bueno, empezaron a llegar antes de la revolución, pero muchos más llegaron después de la revolución en el 79. Muchos de ellos han tenido mucho éxito en el mundo de la empresa y son de manera moderada nacionalistas, aman a su país, del que están exiliados, aman su cultura, y tenemos ahora una fundación del patrimonio histórico y cultural iraní con sede en Londres que tiene mucho éxito en fomentar y promover la cultura iraní. O sea que tenemos un museo, una galería, mejor dicho, islámica, Oriente Medio, que se llama Galería Yamil de Arte Islámica, aunque antes contaba yo la historia de Munir, que decía, no, qué bonito, tiene que ser iraní. No. Las cosas en fin, no se han opuesto tanto a que utilizaran esta denominación, porque ya el VIA tiene muchas otras galerías y colecciones donde está presente el arte iraní.
Hemos recibido muchos patrocinios muy útiles precisamente de la Fundación para del Patrimonio Cultural y artístico iraní, que son uno de nuestros socios y colaboradores más importantes. Y eso, sin embargo, no existe por parte de la comunidad turca. No hay un organismo así que represente a la cultura turca y que quiera colaborar con un museo, que a lo mejor podría ser en el futuro que se dé esta situación. Tenemos una gran relación con un mecenas turco que sí que está patrocinando al arte islámico, pero bueno, en fin, no sé si respondo a su pregunta. Evidentemente tenemos muchos patrocinadores, muchos mecenas iraníes en Londres, pero que no se enfadaron tanto con la denominación de llamarlo arte islámico como ocurrió en Nueva York. Pero bueno, y no sé la segunda pregunta cuál era. Sí, bueno, y no se enfadaron tanto porque, y es comprensible porque no eran ellos los que estaban pagando por la exposición. Bueno, y en Nueva York sí. Pero bueno, sí, lo que decía, la pregunta que decía usted, a personas que sean de ascendencia de Oriente Medio, pero que vivan o procedencia y vivan en otro lugar, esta categoría ha cambiado mucho desde los años 70 con la destrucción del Museo de Kuwait y con las primeras colecciones. Y luego está también la colección Khalili, que aunque es una colección judía, procede de Irán y está hecha y como es una persona que procede de Irán, aunque sea judía, y que ha sido además marchante de arte en la zona de arte de la zona y entiende muy bien los términos y las conexiones. Cuando las personas crean museos en Oriente Medio, ¿qué marco utilizan? O sea, ¿qué referente? Bueno, yo creo que eso está cambiando. Al principio, los contactos se llevan más bien con las casas de subastas. Las casas de subastas tenían personas a cargo de las mismas que conocían mucho este arte, el arte del que eran marchantes, y asesoraban a sus clientes con un conocimiento, evidentemente siempre tratando de publicitar el material que vendían, pero yo aprendí mucho de ellos, porque yo pasé de ser historiador del arte a dedicarme a arte islámicos, porque precisamente Londres es el gran mercado del arte de la zona, y yo aprendí mucho trabajando en casas de subastas. Esa es parte de mi formación. Yo creo que tal vez se podría acusar a los coleccionistas del Golfo al principio de remedar lo que estuviera sucediendo allí. Y en el caso de la colección española en el Museo de Arte Islámico de Doha, creo que muestra una sensibilidad especial hacia los árabes de una cierta educación, que les gusta mucho el arte ibérico y de Al-Ándalus, porque les hace rememorar un mundo perdido que era un gran productor de piezas culturales, literarias, arquitectónicas, etcétera, muchas de ellas que siguen existiendo. Y si uno se pone a pensar, hay muy pocos palacios medievales que hayan sobrevivido en Oriente Medio. Algunos de finales de los 1450, por ejemplo, pero era porque cuando había cambios dinásticos, los edificios de la dinastía anterior o bien se les descuidaba y se les dejaba echar a perder, o bien se los derribaba y se construía otro encima. Y la Alhambra precisamente es precisamente por eso tiene tanto valor histórico, porque Carlos V lo convirtió en un símbolo del triunfo de sus abuelos y se ha preservado de una manera completamente insólita
insólita en el resto del mundo y nos enseña mucho de cómo eran esos palacios medievales. Y evidentemente hay que recurrir a muchas referencias históricas y bibliográficas para tratar de conocer cómo era ese palacio en el pasado, esos palacios en el pasado, cómo se utilizaba en el pasado y qué significaba para los contemporáneos. Todo ese trabajo de recuperación y reconstrucción lo han hecho los españoles. Yo creo que una de las conferencias más bonitas a las que he podido asistir la dio Fernández Puertas sobre las fiestas y que se celebraban en la Alhambra. Es una conferencia que ofreció en Londres, magnífica. Y así es como empecé a entender cuál era su función. Los edificios son importantísimos y se tienen algunos de los productos más importantes del genio arquitectónico árabe aquí, en este país. Y por muchas razones, afortunadamente, o bien porque los han conservado, o bien convirtiéndolos en catedrales, o en palacios, o en marcos exóticos de recreo para sus reyes en el siglo XVI, pero eso es precisamente a gran diferencia de otros países reconquistados, otras zonas reconquistadas a los árabes, entre comillas, por ejemplo, los Balcanes, que también estuvieron bajo el régimen bajo la conquista árabe durante muchísimo tiempo. Sin embargo, el 90% de lo que existía se destruyó en esos edificios. En Tesalónica, por ejemplo, hay magníficas iglesias bizantinas. Sin embargo, no se ve ese contexto urbano en el que existieron, en el que sobrevivieron en los siglos que han pasado desde entonces, porque el resto de la ciudad ha quedado destruido, derruido, a menos que fuera realmente bizantino, salvo las murallas, por ejemplo. Y eso es lo que es realmente una tristeza, porque yo creo que Tesalónica ha tirado por la borda algo que hubiera podido ser magnífico, que la gente pudiera visitar y que hubiera dado un dinamismo económico enorme a la ciudad ahora si se hubiera podido preservar. Evidentemente se puede imaginar por qué razones se destruyó, pero en España no ocurrió. La gente hace siglos no destruía tan fácilmente los edificios cuando se daban cuenta de qué valor podían tener en la economía, y gracias a eso se preservaron aquí, y eso es algo importantísimo y que aún se podría potenciar más aquí de cara al futuro. El glamour de estos edificios, de la poesía además que los acompaña, ha creado cosas en las mentes árabes educadas del siglo XX y XXI, y ese mundo perdido, y les encantan cosas que vienen de él. Tampoco quiero excederme, porque tampoco quiero poner en la cabeza de otras personas algo de lo que deberían hablar ellos, sino yo, pero yo creo que sí, que ellos coleccionan precisamente arte islámico procedente de la península ibérica, no solamente porque sí que se lo aconsejan las casas de subasta, sino porque a ellos les gusta. Y en Doha tienen cosas maravillosas, unos cortinajes, objetos metálicos, marfiles, y gracias a sus enormes recursos, han podido reunir cosas que a mí me parecen muy gratificantes cuando las visito. Y bueno, creo que empezamos con un modelo de lo que es el arte islámico heredado de fuera de la región, ideado por los museos de fuera, que ellos querían tener su equivalente, pero que también ha ido adquiriendo los gustos y las preferencias de los coleccionistas y se ha ido modelando con ellas. Las personas que se ocupan de la gestión de las instituciones de esas características quieren que esas instituciones signifiquen más para sus públicos y buscan la manera de resaltar su propia producción. Por ejemplo, en la Bienal de Venecia ahora hay una representación de los Emiratos Árabes Unidos, y dicen que ahora tiene una serie de actividades culturales en la región, y aunque no las pudieran identificar
hasta los años 70 diciendo que eran realmente muy pocas las que había disponibles, pero ahora, gracias al petróleo y al gas, el país se ha vuelto riquísimo, pues gracias a esto le pueden ofrecer una gran oportunidad a sus poblaciones y se pueden ver cómo están surgiendo artistas emiratíes que están siendo presentados al público como algo que les pertenece. Y esta actitud hacia el arte, que es arte islámico como categoría, pero es un arte del que los propios representantes del mismo van a adquirir cada vez un mayor control. El comentario brevemente la pregunta precisamente sobre el fundamentalismo, digamos los fundamentalistas, yo creo que hay que tener en cuenta que, sobre todo en el Golfo, pero en otros países árabes, coinciden muchas veces elementos o sensibilidades de una parte y de otra en las mismas instituciones. Uno ve instituciones en estos países como muy descentralizadas, donde un instituto o un museo está a la vanguardia del arte y otro instituto, otro museo, obedeciendo a la misma cúpula, está precisamente a veces combatiendo contra esos planteamientos, ¿no? Hay como una descentralización, parece que en el fondo consiste en poner no todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Esa es una explicación. Otra explicación es que las múltiples tensiones en la propia sociedad acaban encontrando vehículos diferentes de carácter institucional. Otro debate, que no es el momento por la hora, es precisamente en qué medida el hecho de tener en algunos países de la zona artes de vanguardia no está poniendo en contradicción también con la propia estructura social en la que se encuentran. Es decir, hay numerosos artistas en países como Qatar o Emiratos Árabes que centran una gran parte de su obra en la visibilidad de los trabajadores que no se ven en la calle. Es decir, pero insisto, ese es otro debate.